Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la aceleración en la figura cuando el bloque de 10 kilogramos desciende por el plano en presencia de fricción? Calcule la tensión en la cuerda. Suponga que el coeficiente de fricción mu es igual a 0.2. Esta es la figura que nos dan. Ahí está. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre y vamos a poner una referencia. Positivo así y positivo así. En dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Inclinamos el eje X porque es un plano inclinado. Eje Y y eje X. Esa primera flecha que aparece ahí debería de ser negativa porque va en contra de lo que puse que es positivo con esta flecha. Al igual que esta, también debe ser negativa. Tenemos la tensión con la flecha azul y la fuerza de fricción con la flecha naranja. Negativas ambas. El peso del objeto, que es masa por gravedad, el ángulo 32 grados, y la componente del peso en X, que es esta flecha que está acá. Como va para donde puse positivo, debe ser positivo. Peso en X. Este es la componente del peso en Y. Debe ser negativo porque va en contra de lo que yo puse positivo en el eje Y. Los datos del problema. Masa 1 igual a 10 kilogramos. Coeficiente de fricción es igual a 0.2 y la masa 2 igual a 2 kilogramos. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X y esto es igual a masa 1 por aceleración. La fuerza de fricción sería mu por la normal. La normal en un plano inclinado es igual a la componente del peso en Y. El peso en Y es igual a la masa 1 por la gravedad por el coseno del ángulo. El peso en X es igual a masa 1 gravedad seno del ángulo. La fuerza de fricción es mu masa 1 gravedad coseno del ángulo. Vamos a tratar de formar una sola ecuación con todas estas ecuaciones que tenemos aquí, utilizando como fórmula base la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. Wx por la flecha que teníamos es positivo, la tensión negativo y la fuerza de fricción negativa, y esto es igual a masa 1 por aceleración. Cuando hablamos de la sumatoria de fuerzas en X nos referimos a todas las fuerzas que actúan en el diagrama de cuerpo libre que realizamos. Son todas estas. Sabíamos que Wx era masa 1 gravedad seno del ángulo menos la tensión, menos la fuerza de fricción que es mu masa 1 gravedad coseno del ángulo igual a masa 1 por aceleración. Despejemos la tensión. Masa 1 gravedad seno del ángulo es igual a masa 1 por aceleración menos mu masa 1 gravedad coseno del ángulo igual a la tensión. Ya tenemos despejada la tensión. Vamos a hacer ahora sumatoria de fuerzas en el eje Y con la masa 2. Tenemos aquí nuestro diagrama de cuerpo libre, la tensión para arriba, el peso para abajo, el peso es masa 2 por gravedad y positivo hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas nos quedaría así. Tensión menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Despejamos T en esta ecuación también. Tensión es igual a masa 2 por gravedad más masa 2 por aceleración.
Igualamos las tensiones de la tensión que habíamos encontrado al principio con la tensión que acabamos de despejar en la nueva ecuación. Tenemos entonces que la masa 1 gravedad seno del ángulo menos la masa 1 por la aceleración menos mu por masa 1 por gravedad por coseno del ángulo es igual a masa 2 por gravedad más masa 2 por aceleración. Agrupemos los términos que tengan aceleración de un mismo lado de la ecuación. Masa 2 por aceleración más masa 1 por aceleración igual a masa 1 gravedad por el seno del ángulo menos masa 2 por gravedad menos mu masa 1 gravedad coseno del ángulo. Todos pasaron con su signo opuesto a los lados que les corresponde, dejando las aceleraciones de un mismo lado. Sacamos como factor común la aceleración y nos queda que la aceleración multiplicado por la masa 2 más la masa 1 es igual masa 1 gravedad seno del ángulo menos masa 2 gravedad menos mu masa 1 gravedad coseno del ángulo. Despejamos la aceleración y nos va a quedar que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos mu masa 1 gravedad coseno del ángulo menos masa 2 por gravedad. Las masas que estaban multiplicando a la aceleración pasaron a dividir masa 2 más masa 1. Sustituimos los datos en la ecuación anterior y nos quedaría de esta manera. Y ahora calculamos. La aceleración nos quedaría 52 menos 16.6 menos 19.6 dividido 2. Y esto es igual a 1.32 metros sobre segundo cuadrado. Tendremos ya el primer dato que nos piden, que es la aceleración. Para calcular la tensión ahora, agarramos cualquiera de las dos ecuaciones donde la tensión está despejada. Yo elegí esta, debe dar lo mismo. Tensión es igual a masa 2 por aceleración más masa 2 por gravedad. Sustituimos los datos y nos queda que la tensión es igual a 22.24 newtons. Y de esta manera estaría resuelto el ejercicio.